El gobierno de Iván Duque estaba planeando que con recursos de nuestros impuestos se pagaran las deudas que tiene Odebrecht y Corficolombiana con los bancos. Odebrecht y Corficolombiana fueron socios en el consorcio de la Ruta del Sol 2, contrato que fue terminado por corrupto. Esta medida molestó a los colombianos porque costaría media reforma tributaria y los recursos se usarían para salvar las entidades financieras del Grupo Aval de Luis Carlos Sarmiento, dueño de Corficolombiana, entidad vinculada a este escándalo de corrupción. Para entender este caso, analizaremos en Revelados 3 puntos claves. Primero, el gobierno está especulando con nuestros impuestos para favorecer al multimillonario banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo. La periodista María Jimena Duzán reveló que la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, a espaldas del país, estaba desarrollando una negociación secreta con el sistema financiero para favorecer a los bancos del Grupo Aval que le prestaron la plata a Odebrecht y a Corficolombiana para construir la Ruta del Sol 2. Contrato que, como el país conoce, se pagaron sobornos por 11 millones de dólares durante los gobiernos de Uribe y Juan Manuel Santos, lo que implicó la terminación anticipada de este contrato por corrupto. Inmediatamente revelé que a espaldas del país se estaba cocinando un acuerdo entre el Estado y los bancos que habían financiado la concesionaria Ruta del Sol 2. La ministra de Transporte, Ángela María Orozco, convocó a una rueda de prensa. Allí aceptó que el gobierno Duque estaba estructurando un acuerdo con los bancos, pero enfatizó que no era secreto. No es cierto, ministra. Sí fue a espaldas del país y sí fue una conciliación secreta, pues ni siquiera estuvo presente, óigame bien, el real deudor de los bancos, es decir, la concesionaria Odebrecht Corficolombiana, propiedad del Grupo Aval, ¿sí? Como lo hizo saber la firma brasileña en un comunicado. El gobierno, al ser descubierto por la periodista María Jimena Duzán, suspendió este plan a regañadientes. Al fin y al cabo, el Grupo Aval es al mismo tiempo, óigame bien, controlante de los bancos que quieren que les paguen la deuda y de Episol, socia Odebrecht, que debe la plata. Esta es una deuda privada que, al ser asumida por el Estado, terminarían pagando todos los colombianos con sus contribuciones. Los cálculos de la ministra es que se le deben a los bancos 1.250.000 millones de pesos, es decir, algo así como 390 millones de dólares, por el 52% de las obras de la Ruta del Sol que debieron ser entregadas en su totalidad en abril de 2016. De ese dinero, la mitad sería destinado a los 4 bancos del Grupo Aval de Luis Carlos Sarmiento. El asunto es que ningún fallo judicial le ordena a Colombia asumir esta deuda y solo hasta el 6 de agosto un tribunal de arbitramiento definirá si los bancos de Sarmiento actuaron de buena fe en este escándalo de corrupción. Esto fue interpretado como un conjunto de decisiones irregulares para favorecer al Grupo Aval y a su socio Odebrecht, por encima de los intereses de todos los colombianos. Hola. Para entender por qué nos demanda Odebrecht, hay que entender que es por un error de la Superintendencia de Industria y Comercio, quien ordenó la terminación anticipada del contrato Ruta del Sol, evitándoles la caducidad, evitándoles sanciones económicas e inhabilidades para contratar. Pero el origen de esa medida de la Superintendencia de Industria y Comercio en febrero del 2017 fue la denuncia del senador Iván Duque en enero de ese mismo año, pocos días antes. El nuevo presidente de la República originó que igualáramos al Estado colombiano con esa multinacional del crimen como es Odebrecht y probablemente terminen sacándonos 3,8 billones de pesos si logra prosperar esta temeraria demanda. El gobierno considera a los bancos terceros de buena fe y se ampara en el artículo 20 de la Ley 1882 de 2018 que aprobó el gobierno Santos con el apoyo de la entonces bancada opositora del Centro Democrático. Esta norma plantea que se paga por construcciones hechas, pues si la concesionaria no tiene el dinero suficiente para responder por las deudas, el Estado las asumiría por ellas. Pido excusas a los colombianos por este hecho bochornoso, que nunca ha debido suceder y del que me acabo de enterar. Tremendo mico el que le metió el gobierno Santos al país. ¿Pero el gobierno de Santos? ¿Sí?
Claro, pero recordemos que las leyes son con votación de congresistas. Sí. Claro. Todo el bloque del Centro Democrático votó esa ley. Entonces que no se vengan a rasgar las vestiduras de que eso no es conmigo. Aquí esa ley 1882, artículo 20, que repito, nos obliga a los colombianos a pagarle la plata a los bancos que le presten a los corruptos. Entonces, el banco le presta 1 billón de pesos a un corrupto, el corrupto nos promete la casa en el aire, no la construye, se va con la plata y nos toca pagarles. Sin embargo, la condena a José Elías Melo Acosta, expresidente de Corficolombiana, por los sobornos de Odebrecht, indica que los bancos del Grupo Aval tenían pleno conocimiento de estos ilícitos, cuando se pagaron 6.5 millones de dólares al ex viceministro de Transporte del gobierno Uribe, Gabriel García Morales, también condenado en este escándalo de corrupción. Segundo, miembros del gabinete de Iván Duque son del equipo de Luis Carlos Sarmiento. La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez fue directora suplente de la Junta Directiva del Banco de Bogotá, entidad financiera del Grupo Aval. Este cargo lo ocupó entre el 4 de marzo de 2005 y el 29 de junio de 2006, cuando anunció ser candidata al Senado por el partido de la U. Así lo muestran los documentos de la Cámara de Comercio de Bogotá. Paradójicamente, la carta que Ramírez presentó ante el Grupo Aval para renunciar a la Junta Directiva del Banco de Bogotá en el año 2006, tiene como membrete la firma Ramírez y Orozco International Strategy Consultants, cuya socia es hoy la ministra de Transporte, Ángela María Orozco Gómez. Lo que hace evidente un conflicto de interés de las funcionarias con el Grupo Aval. Otro miembro del gabinete que perteneció a la Junta Directiva del Grupo Aval es el hoy ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, quien trabajó en el Banco de Bogotá y fue el encargado de hacer los negocios de esta entidad financiera en el exterior. Y Noticias 1 reveló que el abogado Andrés Flores Villegas de Asobancaria, que representa los intereses de los bancos ante el Tribunal de Arbitramiento que definirá la disputa entre el concesionario Ruta del Sol, del que hace parte Odebrecht y Corficolombiana, fue socio del ministro Alberto Carrasquilla en la empresa Configura, que como ustedes recuerdan es la firma que se creó para los bonos de agua durante el gobierno de Álvaro Uribe, que quebraron a 114 municipios que terminaron endeudados con los intereses más altos durante 19 años. Hoy el ex socio de Carrasquilla representa los intereses privados de los bancos enfrentados al Estado, mientras que el ministro de Hacienda debe defender los dineros de los colombianos. Tercero, Luis Carlos Sarmiento financió la campaña de Iván Duque a la presidencia. El Banco de Bogotá le prestó a Iván Duque y a Marta Lucía Ramírez 15.209 millones de pesos, correspondientes al 66.92% de los gastos totales de la campaña presidencial del Centro Democrático. En primera vuelta, desembolsó 9.709 millones de pesos, correspondientes al 58% del total de los ingresos en esta fase. Y en segunda vuelta, Sarmiento le prestó a Iván Duque y a Marta Lucía Ramírez 5.500 millones de pesos, correspondientes al 88% de su financiación en ese momento de la campaña. El Banco de Bogotá es la principal entidad financiera del Grupo Aval, cuyo dueño es Luis Carlos Sarmiento Angulo, quien hoy está envuelto en el escándalo de los sobornos de Odebrecht. Fue gracias a la periodista María Jimena Duzán que los colombianos se dieron cuenta de la jugadita de Iván Duque con la que pretendía que nuestros dineros quedaran en las arcas del Grupo Aval de Luis Carlos Sarmiento. Pero será el 6 de agosto cuando el Tribunal de Arbitramiento defina si los bancos del Grupo Aval actuaron de buena fe o no. ¿Ustedes creen que los bancos del Grupo Aval actuaron de buena fe y sin información en medio del escándalo de Odebrecht? Deje sus comentarios en nuestro canal Revelados, el primer programa de periodismo investigativo en la red.